El doctor Armando Alducin presenta 114 audioconferencias sobre la apologética. Hay muchos escépticos que dudan de la existencia de Dios. Hay muchos falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades básicas de la fe cristiana. Y la misión de todo creyente es combatir estos movimientos. Descubre la postura bíblica sobre temas como el ateísmo, la filosofía, la creación, la maldad, ovnis y otros temas controversiales aclarados por el doctor Armando Alducin. Prepara tu corazón para hacer frente a movimientos, doctrinas, escepticismos y negaciones bíblicas en un set de 114 audioconferencias y posiciónate al frente de la batalla desde donde estés. El doctor Armando Alducin presenta 89 de conferencias sobre el cristianismo. Descubre lo que significa ser un discípulo de Cristo. ¿Qué define la vida de un cristiano? Lleva una vida de comunión con Dios a través de la vida de oración, la lectura de la palabra y una vida en crecimiento. Aprende a leer la palabra en busca de conocer a Dios y tener un sustento delante de toda prueba. Conoce las enseñanzas principales de la palabra, con temas como aprende a orar, ¿quién es un cristiano? Conoce a Dios, la fe en acción y más. Prepara tu corazón para la vida de fe en un set de 89 de conferencias con el doctor Armando Alducin. Querida familia, ¿cómo están? En nombre de Vida Nueva para el Mundo y el doctor Armando y Marta Alducin, nuestros anfitriones, queremos darte las gracias por haber puesto tu confianza en este retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya. Sin embargo, quiero invitarte a través de este anuncio a que puedas inscribirte prontamente en enero, ya que el retiro de matrimonios en el mismo lugar, con los mismos anfitriones, te esperan este 2022. No te lo puedes perder, aparta ya tu lugar. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir, en fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Hola, me gustaría invitarlos a nuestra próxima conferencia ahora de Navidad, porque estamos viviendo un tiempo indudablemente de muchísima confusión, de mucho desánimo, de mucha depresión, y el mundo está aterrado acerca de todas las circunstancias geopolíticas, morales, filosóficas, económicas que estamos viviendo, y necesitamos verdaderamente un mensaje de paz, un mensaje de ánimo. Y esta conferencia titulada La futura esperanza de la humanidad, voy a tratar claramente de que tenemos un futuro, tenemos algo grandioso que nos está esperando y no podemos permitir que vengan nubes oscuras a nuestro entendimiento y que nos traten de quitar el panorama que la Biblia nos ha dejado de una forma muy clara, delineada. Les esperamos, estamos seguros que va a ser una grande bendición para tu familia, de mucha esperanza, de mucho ánimo. Trae a tus hijos, trae a tu esposa, traigan a sus invitados,
porque estamos viviendo un tiempo en el que nos necesitamos acercar cada día más a Dios. Les esperamos. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de el anticristo asirio. Traemos información, como dijimos anteriormente en los otros estudios, bastante profunda. Nos estamos sumergiendo en la Biblia y estamos sacando las piedras preciosas, las perlas escondidas que el Espíritu Santo tiene para con todos nosotros cuando nos gusta verdaderamente estudiar la palabra de Dios. Es obvio que el anticristo, ¿verdad? O sea, el asirio, como ya lo vimos en el estudio pasado, tenga alguna conexión o una conexión directa con Satanás. Porque Satanás aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y aquí pues aparece Satanás como un dragón escarlata con 7 cabezas y el anticristo de la misma manera aparece también y se encuentra con las mismas características con las que Satanás aparece en el capítulo 12. Leamos en el capítulo 13. Versículo 1 y 2, me paré sobre la arena del mar y vi del mar subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos pues que Satanás aparece en el capítulo 12, en lo que acabamos de leer, claramente con las mismas 7 cabezas con las que aparece en el capítulo siguiente o en el 13 que acabamos de leer también el anticristo. Y aquí claramente ya sin ninguna duda se nos dice que Satanás le entrega, le está dando su poder o le dará su poder y su grande autoridad a Satanás. Y además de esta conexión directa, la podemos ver también en lo que se dice que el anticristo proviene del abismo. O sea, la Biblia también nos revela que el anticristo va a surgir, va a salir del abismo, que es el lugar donde se encuentran los espíritus malignos o los demonios, lo cual ciertamente, ¿verdad? Pues es un misterio para todos nosotros. Pero veamos, por ejemplo, en el capítulo 11 del Apocalipsis esta verdad. Dice el versículo 17, Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí está hablando en todo este capítulo 11 de los 2 testigos que antes de que Cristo regrese, o sea, en la última parte o en la gran tribulación o en los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, estos 2 testigos van a surgir para dar testimonio de la gracia de Dios, del reino de Dios, pero se nos dice claramente que la bestia que sube del abismo los va a matar y dice la Biblia que hará guerra contra ellos. Entonces vemos claramente de qué forma la Biblia nos revela que los mismos demonios temían ser enviados a este lugar tan misterioso que es el abismo. Por ejemplo, veamos en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 30 y 31, que cuando el endemoniado gadareno se acercó a Jesús, Cristo se dirige a este endemoniado haciéndole una pregunta muy peculiar.
Lucas 8, versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Vemos que no les dice cómo se llaman, sino que en singular Cristo le hace una pregunta a un demonio y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara ir al abismo. Vemos pues claramente de qué forma la Biblia nos revela otra vez sin ningún lugar a dudas de que el abismo es una prisión donde los demonios se encuentran atados ahí, prisioneros. Vamos a ver ahorita en Apocalipsis 9 de qué forma tienen a un ángel, a un principado como jefe ahí en el abismo. La Biblia nos revela que el abismo se encuentra también en el centro de la tierra, igual que el infierno. El infierno es otro compartimento, o el abismo es un compartimento del infierno, o viceversa, pero son cárceles dentro de la dimensión espiritual donde se encuentran tanto ángeles caídos de un lugar como demonios en el otro lugar. Y lo que nos atañe es que acabamos de leer en Apocalipsis 11:7 que la bestia que sube del abismo, o va a subir un espíritu, un principado demoníaco que va a entrar a poseer al anticristo. Además, vemos también aquí en Apocalipsis capítulo 9 de qué forma esto nos revela claramente de que este lugar que se llama el abismo, donde se encuentran estos demonios, tienen a un ángel, a un jefe ahí adentro. Dice Apocalipsis capítulo 9 versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Tanto en el hebreo como en el griego la palabra Apolión significa el destructor. O sea, este jefe que tienen los demonios en el abismo, de donde va a salir este principado satánico que va a entrar al anticristo, que lo va a poseer, se le llama el destructor, Apolión o Abadón. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que el anticristo vaya a provenir del abismo? ¿O que el anticristo no va a ser un ser humano igual que nosotros? ¿O será que el anticristo, otra pregunta muy buena, será que el anticristo tuvo una vida anterior y vuelva a la vida por segunda vez? O sea, ¿cómo es posible que haya un espíritu que esté ahorita en el abismo, que vaya a salir y que vaya a entrar a la persona del anticristo, o es el anticristo que vivió anteriormente y que sale y se reencarna en otra persona? ¿O será un principado satánico, que esto es lo más viable, lo más lógico, es la teología más clara que hay en la Biblia, que no es reencarnación? O sea, dice en Hebreos 9 que está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. O sea que la famosa teoría de la reencarnación, ¿verdad?, es una teoría que no tiene fundamento bíblico. Es una teoría que tuvo su origen en el hinduismo. Entonces, para poder reconciliar lo que estamos nosotros tratando de enseñar, es que los espíritus, como lo vamos a ver, y los principados satánicos, ellos sí pueden haber dejado una persona o un ser humano cuando muera y bajar al abismo o bajar al Tartarus y salir de estas prisiones y volverse a meter en un ser humano. Por ejemplo, para que vayamos despacio, Doña Chole, vamos a darle así el nombre a una viejita. Doña Chole fue una bruja X y Doña Chole se muere. Entonces los espíritus que obraban en Doña Chole para darle las supuestas facultades de adivinación o de paranormales, etcétera, etcétera, salen cuando Doña Chole, la viejita, se muere, salen de la bruja y esperan. Estos espíritus se llaman espíritus familiares. Esto es muy importante en la Biblia. Son espíritus
familiares, los menciona el Antiguo Testamento, salen de la persona o de la viejita, en este caso doña Chole, y esperan volver a entrar otra vez en algunos hijos o hijas de doña Chole o de la bruja, o nietos que puedan tener la misma disposición que la abuela o la mamá para continuar reproduciéndose dentro de esa familia. Entonces salen los espíritus que poseyeron a esta bruja, y uno de los hijos se inclina por el espiritismo o por la brujería, y entonces entran a ese hijo o a esa hija para continuar su ministerio diabólico dentro de esa familia. Entonces, esta es la forma como estos principados o demonios operan bíblicamente. Y esta es la razón por la cual vemos claramente en la Biblia que estos principados satánicos poseyeron en el Antiguo Testamento a los principales emperadores o reyes de los imperios mundiales, como el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Estos 4 imperios tenían en cada uno de los imperios tenían a un principado demoníaco diferente, principados satánicos que los controlaron. Vayamos a ver esto en el capítulo 10 de Daniel, porque pues todo lo tenemos que sustentar, ¿verdad?, con la Biblia, para no especular. Y en la Biblia encontramos en Daniel 10 un pasaje muy, pero muy interesante que nos habla principalmente de cómo estos espíritus o estos principados satánicos operaban detrás de las cortinas o detrás de los supuestos reyes o emperadores. Dice el capítulo 10 de Daniel, versículo 13, que cuando Dios envía un espíritu, un ángel bueno, ¿verdad? No un ángel caído, un ángel al servicio de Dios, para traer un mensaje del cielo a Daniel. Venía el ángel volando del tercer cielo hacia la tierra, cuando de repente lo interrumpe un principado satánico. Un principado que estaba en ese tiempo al control del imperio de los medos y de los persas. Recordamos que la palabra Persia en el Antiguo Testamento equivale a la palabra moderna Irán, porque en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Entonces lo interrumpe el principado de Persia al ángel que traía el mensaje, y hay una batalla tremenda ahí en el cielo, impidiendo que el ángel de Dios baje a la tierra a entregarle este mensaje a Daniel. Pero leamos el pasaje que dice así, Daniel 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, aquí comienza el ángel a decirle a Daniel, fíjate que cuando yo venía trayendo del cielo el mensaje, se me opuso el principado de Persia. Y fue tan terrible el encuentro entre el ángel de Dios y este poderoso principado satánico que estaba operando en el imperio medo-persa, que tuvo que venir el arcángel Miguel para poder ayudar al otro ángel a quitárselo de encima para que cumpliera con su misión de entregar el mensaje a Daniel. Esto es tremendo. La Biblia nos corre la cortina del mundo espiritual y nos muestra que hay un conflicto en el espacio, en el cosmos, entre espíritus y ángeles caídos. Y luego más adelante en el mismo capítulo 10 de Daniel, dice el versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido? ¿Por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, el ángel le vuelve a decir a Daniel,
he venido para cumplir esta misión contigo. Pero quiero que sepas una cosa, ahorita hay un principado satánico sobre el imperio medo-persa, pero cuando los griegos conquisten a los medos persas, vendrá otro principado satánico que estará operando sobre el imperio de los griegos, en este caso el imperio que estuvo vigente bajo el famoso Alejandro el Magno de Macedonia. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque entonces nos damos cuenta claramente que la Biblia nos muestra que los ángeles, tanto los buenos como los malos, pueden aparecer a través de cuerpos humanos. Pueden entrar a través de cuerpos humanos para manifestarse o transformarse o dejar sus cuerpos anteriores y entrar en cuerpos humanos para realizar sus actividades o transformarse literalmente del cuerpo que tienen espiritual en un ser humano. Vayamos ahora al libro del Génesis para una vez más corroborar esto y ver de qué forma la Biblia nos revela esta grandísima verdad. En Génesis 18, versículo 1 al 2, dice la Escritura: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Está hablando de Abraham, se le aparece Jehová en una persona física, Abraham. Dios también ha tomado formas físicas para parecerse a los hombres en el Antiguo Testamento. Esto es tremendo. Se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día. O sea, Abraham estaba sentado ahí una tardecita en su casa, una choza o como fuera el lugar donde estaba viviendo, y se le aparece Dios en forma humana a Abraham. Y alzó sus ojos, o sea, Abraham, y miró, y 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Vemos que Dios se aparece aquí en este pasaje a Abraham en forma humana, acompañado por 2 ángeles. Y el capítulo 19 de Génesis, el que sigue, nos muestra que Dios se queda con Abraham mientras los 2 ángeles van a Sodoma y Gomorra a sacar a Lot y a su familia para evitar el juicio que caería de Dios sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ahora leamos el versículo 7 y 8 de Génesis 18. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos bajo el árbol y comieron. Esto es increíble, ¿verdad? Maravilloso. Se aparece Dios en forma humana a Abraham, acompañado con 2 ángeles, y tanto Dios como los 2 ángeles ingieren alimento que tú y yo comemos. O sea, veamos estas características que poseen estas entidades espirituales, los ángeles, que al entrar a nuestro mundo pueden aparecerse como seres humanos, parecer que son seres humanos e inclusive comer lo que comemos nosotros. Y recordamos esto con la misma persona de Jesucristo. Recordamos que cuando Cristo resucita, Evangelio de Lucas, capítulo 24, se le aparece a 2 de los discípulos que iban caminando. Finalmente, ¿verdad?, se sientan a comer pez y miel y Cristo come con ellos. Cristo está asimilando un pescado y miel de la que tú y yo comemos también con su cuerpo resucitado. O sea que el cuerpo resucitado que nosotros vayamos a tener, que tú y yo vamos a tener cuando salgamos de la tumba y nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo, vamos a continuar comiendo. Y la Biblia nos muestra que estos espíritus, estas entidades espirituales participan
de cosas que nosotros los seres humanos actualmente estamos participando. Y veamos el capítulo 10, versículo 16 del mismo capítulo 18 del Génesis. Génesis 18, 16. Y los varones, los que acompañaban a Dios, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Vemos pues que estos dos varones se acercan a Sodoma y Jehová o Dios se queda con Abraham platicando con él. Pero esto es un ejemplo que te quiero dar simplemente para que nos demos cuenta y descubramos los misterios que la Biblia nos corre la cortina y nos muestra del mundo espiritual para que podamos comprender la persona del anticristo. Ahora bien, sin embargo, aun cuando los ángeles pueden transformarse, porque dice en 2 Corintios que Satanás se puede transformar como un ángel de luz, pueden cambiar de forma, los demonios no pueden hacer esto. Los demonios solamente pueden entrar en los cuerpos humanos. ¿Qué te quiero decir? Que los ángeles caídos no son demonios, ni los demonios son ángeles caídos. Son dos entidades completamente diferentes. Esto lo acentúo porque hay muchas conferencias que he escuchado donde se menciona que los demonios son ángeles caídos y los ángeles caídos son demonios. Son dos cosas diferentes. Los ángeles caídos no pueden entrar, ¿verdad?, al cuerpo humano como entran los demonios, pero sí pueden cambiar de forma. Y los demonios entran al cuerpo humano sin poder cambiar de forma porque los demonios son entidades espirituales, esto es importante, que perdieron sus cuerpos. O sea, son espíritus, como les llaman espíritus, en almas en pena, como les llamamos en México, las famosas almas en pena, que no son almas en pena más que espíritus de demonios que perdieron su cuerpo en algún tiempo del pasado y que por no tener cuerpos necesitan entrar a cuerpos humanos para descansar. Los ángeles caídos no han perdido sus cuerpos y lo vamos a corroborar también y veamos en Mateo capítulo 12 un ejemplo que el Señor Jesucristo mismo nos da. Mateo capítulo 12 versículo 43 al 45 y dice así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, Cristo está contando esta historia. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, cuando un espíritu es sacado de un hombre o sale de un ser humano, lo primero que hace es andar buscando lugares secos. O sea, de alguna manera la Biblia nos revela que el agua ahuyenta a los demonios o no les gusta a los demonios de alguna forma porque buscan lugares secos, o sea, lugares que no hay agua. Y dice la Biblia, buscando descansar. Pero en este caso el protagonista de esta historia nos dice Cristo que este demonio salió buscando lugares secos y no lo encontró. Y entonces dice el demonio: volveré a mi casa de donde salí. Válgame el Señor, los demonios le llaman a nuestro cuerpo su casa. Así es, consideran los cuerpos humanos como su casa. O sea, una persona que tiene un demonio es una persona que ese demonio dice que es su casa, porque ahí es donde viven, ahí es donde descansan mientras están a través de este cuerpo humano, y es a través de este cuerpo donde también se manifiesta. Entonces, este demonio dice: salí de mi casa de donde salí, y cuando la encuentre y cuando llega a la casa, la halla desocupada, barrida y adornada. Este caso es de una persona que tal vez tenía un demonio. Y esta persona tal vez va a una iglesia, alguna iglesia cristiana o algún estudio cristiano, y el demonio se asusta y se sale de él. Pero esta persona
al ir a la iglesia o al estudio, no recibe a Cristo para que entre a morar ahora y nuestro cuerpo o el cuerpo se convierta, en lugar de la casa del demonio, en el templo del Espíritu Santo. Porque dice 1 Corintios 6, 19, que nuestro cuerpo es ahora el templo, la casa del Espíritu Santo. Entonces, este demonio regresa a esta persona porque esta persona sigue en su espíritu desocupado. No tiene ni a Jesucristo ni tiene a nadie. Él está todavía vacío. Y entonces lo que este espíritu dice es lo siguiente, versículo 45, esto es tremendo. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores con él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado o el último estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Esto es tremendo. Este espíritu dice, bueno, a lo mejor mañana o la semana que entra este hombre va a volver a ir a la iglesia. Va a volver a ir al estudio bíblico, se va a volver a juntar con algunos cristianos, aunque no es cristiano todavía. Por si aquello, ¿verdad? Aquí en México decimos por si las moscas, por si las dudas de que esto vaya a suceder, voy a llamarle a otros 7 espíritus que son peores que yo. O sea, nos damos cuenta que dentro de la dimensión espiritual hay niveles de maldad. Hay unos demonios que son peores que otros, porque en este caso dice que vienen 7 peores que él. Y entonces la condición de este hombre, en este caso, que Jesucristo está narrando en esta historia, se convierte en peor, en algo totalmente, ¿verdad?, devastador para su mente, su cuerpo, porque esto es lo que los demonios hacen con los seres humanos. Si tú que me escuchas eres una persona que has oído el Evangelio, has oído que Dios te ama, que murió por tus pecados y pagó por tus pecados en una cruz por medio de su muerte, y tú no haces caso y no invitas a que Él ocupe tu cuerpo, los demonios lo van a hacer tarde o temprano. Y tu estado va a ser peor, porque el estado de una persona que oye y rechaza la gracia de Dios es peor, porque ahora los demonios saben que pues tú tienes parientes cristianos, que puedes ir a la iglesia y van a tratar de sumergirte más en las drogas, en la homosexualidad, en la pornografía, en el alcoholismo, y tu mente cada vez va a desquiciarse más y más porque son especialistas en atormentar nuestra mente. Muy bien. Así pues, con todos estos ejemplos podemos concluir, ¿verdad?, que la bestia que asciende, que sube al abismo, Apocalipsis 11:7, es un principado satánico, no es un demonio, es un principado satánico, está vivo actualmente, es muy inteligente, astuto y tiene una misión cuando salga del abismo. Va a entrar en un ser humano llamado el anticristo, que se le llama la bestia. Y aquí nos detenemos para explicar algo para que pueda quedar un poco más claro. La bestia y el anticristo no son lo mismo. No son lo mismo. Cuando escuchamos en el Apocalipsis la bestia, recordamos muy bien, es el principado satánico. El anticristo es el ser humano. Entonces, esta bestia o este principado satánico va a entrar en la persona del anticristo para darle los poderes que el anticristo va a tener, la autoridad, como ya la vimos, que es satánica, los milagros que el anticristo van a hacer, no los va a hacer él. Va a ser un espíritu que va a estar morando dentro de él. Veamos claramente esto, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17, que se vuelve a repetir por segunda vez en el Apocalipsis, la bestia que sube del abismo y el anticristo. Apocalipsis 17, versículo 15. Versículo 8. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es.
aquí se dice claramente que en el tiempo en que Juan escribió el Apocalipsis, este principado satánico no estaba actuando, no estaba operando bajo el Imperio Romano. La bestia que has visto era, o sea, actuó en el pasado, o sea, antes del año 2000, que fue cuando Juan escribió el Apocalipsis. Esto es muy importante, observémoslos con mucho cuidado. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, o sea, en el Antiguo Testamento estuvo, pero ahorita, dice Juan, no está operando y está para subir del abismo. Por segunda vez se repite, la primera en Apocalipsis 11:7 y ahora Apocalipsis 17:8 se nos vuelve a decir que esta bestia que sube del abismo entrará al anticristo. Y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, que no es y que será. O sea, cuando el anticristo venga, esta bestia, este espíritu, esta entidad espiritual entrará en la persona del anticristo. Entonces vemos pues que la bestia va a existir en dos etapas. La primera, el espíritu de la bestia surge del abismo y posee a un ser humano. Y en segundo lugar, el ser humano poseído se levanta, en este caso el anticristo, como la bestia en su forma final. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque la Biblia continuamente nos habla de principados satánicos y al mismo tiempo de seres humanos poseídos por estos o principados satánicos, en este caso los espíritus, los ángeles caídos, que son los principados satánicos de Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice el apóstol Pablo: no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados. Estos principados son estos ángeles caídos que únicamente operan a través de los jefes de gobierno. Esto es importantísimo. Los demonios, tengamos en cuenta hagamos en cuenta que son los soldados rasos, los que hacen el trabajo sucio. Pero los que entran a los emperadores del pasado, Alejandro el Magno, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao Zedong, etcétera, etcétera, Napoleón, todos estos líderes en la historia que, ¿verdad?, desafiaron a Dios y mataron a millones de personas, etcétera, etcétera, fueron controlados por principados satánicos, no por demonios. Entonces los principados satánicos tienen como objeto los principales jefes o líderes de los gobiernos o de los reyes o de los emperadores o los imperios de siglos pasados. Esto es muy importante para que aprendamos a diferenciar cómo operan los principados satánicos en líderes, en jefes de gobierno, y los demonios simplemente en personas comunes como tú y como yo. Muy bien. Ahora, estos están unidos, ¿verdad?, en una alquimia, en dos personas que el mundo contempla como una sola persona. Y esta es la razón por la cual en el Antiguo Testamento se nos dice, por ejemplo, en Ezequiel 28, que todos conocemos, donde se describe cómo fue creado Lucifer. Pero comienza el Espíritu Santo diciendo el rey de Tiro, en otros casos el rey de Babilonia, y luego este rey de Tiro o Babilonia se convierte y se nos da a entender que es un principado satánico. Porque la Biblia nos muestra que detrás de los emperadores, detrás de los reyes, detrás de muchos líderes que nosotros no entendemos, pero lo entendemos con la Biblia, se encuentran operando entidades espirituales malignas, dándoles conocimiento y poderes ocultos que tampoco podemos entender muchas personas que no lo pueden ver a través de la Biblia, y entonces la persona no sabe que detrás de esas personas están actuando principados o demonios, en el caso de personas comunes y corrientes. Veamos, por ejemplo, en Daniel capítulo 8, otro pasaje más,
acerca de lo que estamos diciendo. De qué forma este principado satánico le va a proporcionar al anticristo estos poderes. Daniel 8, versículo 23 al 25. Leámoslo con mucho cuidado porque contiene mucha información de lo que acabamos de tratar de explicar. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Está hablando de la persona del anticristo en todo el capítulo 8, en todo el capítulo 7, en todo el capítulo 9 y capítulo 11 y 12 de Daniel. Está hablando del anticristo. Ya no nos detenemos porque lo vimos en el estudio pasado, abordamos bastante el capítulo 8 de Daniel. Entonces está hablando, ¿verdad?, que cuando llegue el colmo se va a levantar un rey altivo, o sea, un rey soberbio. El anticristo va a ser una persona ensoberbecida, amante de sí mismo nada más, ¿verdad?, que no le va a interesar el bien de ningún ser humano, con un carácter completamente satánico, pero dice que va a ser entendido en enigmas. Y esta palabra enigmas en el hebreo es la palabra shidá, que significa misterios. ¿Y cuántos misterios hay ahorita en el mundo que los seres humanos no entendemos, que el anticristo supuestamente los va a resolver y la gente va a sorprenderse? Respondió el misterio del origen del universo, el origen del hombre, y respondió el misterio de esto y de por aquí, por allá. Misterios que no quiso la humanidad en el tiempo del anticristo entender a través de la Biblia, que para nosotros no fueron misterio, ¿verdad? Porque la Biblia dice claramente que el origen del universo fue Dios, el origen de nuestra vida es Dios, pero la gente no lo quiere entender y lo atribuye a una degeneración, supuestamente, o a una evolución de las especies, en la famosa teoría de la evolución, y que el hombre, ¿verdad?, pues no fue obra de ningún Dios, sino que simplemente evolucionamos de una causa inferior a una causa superior y que seguimos evolucionando. Todas estas personas que continúan, ¿verdad?, mareándose y confundidas por todas estas filosofías humanas son las que van a ser engañadas. Y dice el versículo 24, y su poder se fortalecerá, hablando del anticristo, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, claramente el Espíritu nos habla que el poder que el anticristo será no va a ser de él, no con fuerza propia, no va a ser de él los poderes que va a ejercer y que explica el Apocalipsis. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El anticristo va a ser una persona soberbia, una persona altiva, una persona que sus poderes no van a ser de él. El espíritu que lo está poseyendo va a impulsarlo a que persiga a los cristianos, a los judíos. Y dice el versículo 25, y con su sagacidad, esta palabra en el hebreo, sekel, con K de kilo, sekel, y ese de Samuel, sekel, significa con su inteligencia sobrenatural. Con esta sagacidad y con esta inteligencia hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En segunda de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, recordamos versículos 8 en adelante, que cuando Cristo venga, Él es el que va a derrotar a la persona del anticristo. Así pues, vemos hasta este punto de qué forma el anticristo va a ser poseído por un principado satánico. En un resumen de todo este estudio, este principado satánico se encuentra ahorita confinado en el abismo. Este principado satánico ocupó a uno de los líderes de uno de los imperios pasados. Lo vamos a ver en el próximo estudio,
sobre qué líder estuvo este principado satánico que precisamente va a ser el que va a entrar en el anticristo. Y de qué forma el anticristo va a tener estos poderes que la gente se va a asombrar sin saber que son poderes ni más ni menos otorgados, infundidos por Satanás, por la persona del maligno. Y cuando todo esto se lleve a cabo, el mundo se maravillará, el mundo se sorprenderá, se hincarán ante el anticristo, lo van a adorar. Si ahorita hay personas que no hacen milagros y ya son adorados como un dios o casi se les escucha como si fueran dioses, imaginémonos ahora al anticristo con la sagacidad que tendrá, con la inteligencia sobrenatural que tendrá, con la oratoria que tendrá, porque Hitler se quedará chiquito, será como niño del coro comparado con la oratoria del anticristo, con el convencimiento de las palabras que saldrán de la boca del anticristo, y agreguémosle los milagros poderosos que va a hacer, donde la gente finalmente creerá que Él es el Mesías, los judíos creerán que tal vez Él es el Mesías, y mucha gente será engañada porque nunca quisieron recibir el amor de la verdad. Y ahorita Cristo te habla a ti personalmente diciéndote que te ama, que en una cruz abrió sus brazos y murió por todos nosotros para pagar una cuenta de pecados que ni tú ni yo podíamos pagar. Él la paga con su sangre, es enterrado, es crucificado y resucita a los 3 días para darnos la vida eterna, perdonar nuestra vida, darnos completa paz y la seguridad de que cuando muramos en paz, sabiendo que simplemente no vamos a estar muertos, vamos simplemente a pasar de un planeta a otro lado. Vamos a ser trasladados porque para nosotros el morir es ganancia. Y esta es la razón por la cual Él vino a quitarle el temor a la muerte y a darnos la esperanza de la vida eterna. ¿No la quieres tú tener en este momento, invitándole a tu corazón como tu Señor y como tu Salvador? Hazlo hoy que tu corazón está listo para que el Espíritu Santo pueda entrar a morar dentro de tu cuerpo, de tu vida, y dirigir los pocos días que nos puedan quedar con la seguridad de que tenemos la vida eterna. Que Dios te bendiga. Lo esperamos el próximo estudio. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.